Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que en 2026 se ha vuelto clave para cualquier empresa, sin importar si es grande, mediana o pequeña. Vamos a hablar de cómo el SAT detecta proveedores de riesgo, porque este tema está totalmente relacionado con la materialidad fiscal. ¿Y qué puedes hacer para protegerte antes de tener un problema? Antes de entrar de lleno al tema, quiero que tengas muy claro qué vamos a ver hoy, porque este video no es para asustarte, es para que sepas exactamente cómo protegerte. Durante este video, vamos a ver paso a paso. Primero, vamos a entender qué es un proveedor de riesgo, no lo que se dice en redes, sino lo que realmente revisa el SAT. Después, te voy a explicar qué señales analiza el SAT para detectar a estos proveedores. Muchas de ellas no tienen que ver solo con la factura. Luego vamos a ver qué revisar antes de contratar a un proveedor, para que no te metas en problemas desde el inicio. Y también, algo muy importante hay que hacer si ya facturaste con uno, porque aquí hay errores muy comunes que pueden empeorar la situación. Y al final, te voy a mostrar cómo protegerte con procesos y con sistemas, para que no dependas de la memoria o de a ver si no pasa nada. Este es uno de los errores más comunes. Muchas personas piensan, si el proveedor está mal, el problema es de Elan. Pero para el SAT, si tú dedujiste una factura, entonces tú estás afirmando que esa operación fue real. Por eso el SAT te puede pedir que demuestres que ese proveedor sí existe, sí trabaja y sí te dio el servicio o producto. Un proveedor de riesgo es aquel que, desde el punto de vista del SAT, no puede demostrar claramente que tenía la capacidad para prestar el servicio o vender lo que facturó. El SAT no se fija solo en la factura, se fija en si la operación tiene lógica. Imagina que contratas a una empresa para servicios administrativos. Te factura 200,000 pesos, tú pagas, deduces y acreditas. Y van años después, el SAT detecta que esa empresa no tiene empleados, no tiene oficinas y factura millones. Automáticamente el SAT se pregunta, ¿cómo pudo prestar servicios administrativos reales? El SAT ya no revisa empresas aisladas. Hoy, revisa cadenas completas. ¿A quién factura? ¿Quién paga? ¿Quién deduce? ¿Y quién recibe el dinero? Si detecta un eslabón débil, revisa a todos los que están conectados. No todo proveedor de riesgo es CEFOS, pero muchos CEFOS comienzan siendo proveedores de riesgo. Primero el SAT los observa, después los investiga y finalmente los publica en listas negras. El riesgo empieza cuando eliges mal a tus proveedores. Y muchas veces ese error se comete por desconocimiento. No, por mala fe. ¿Cómo detecta el SAT a un proveedor de riesgo? Antes de entrar a cada señal, quiero que entendamos algo muy importante. El SAT no revisa empresas al azar, ni se levanta un día diciendo, hoy voy a revisar a esta empresa, porque sí. El SAT utiliza cruces de información, algoritmos y patrones. Eso significa que la información que tú generas se cruza automáticamente con la de tus proveedores y con la de muchas otras fuentes. Cuando algo no cuadra, se prende un foco rojo. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son las señales más comunes que hacen que el SAT empiece a dudar de un proveedor. La primera señal es una de las más comunes y también de las más fáciles de entender. Empresas que facturan mucho dinero, pero no tienen una estructura acorde a esos ingresos. Por ejemplo, facturan millones de pesos al año, pero no tienen empleados, no tienen oficinas, no tienen maquinaria, no tienen gastos operativos. El SAT se hace una pregunta muy simple. ¿Cómo producen lo que venden? Si una empresa dice que presta servicios, pero no tiene personas ni medios para hacerlo, esa operación no tiene lógica. Y cuando algo no tiene lógica operativa, para el SAT es una señal clara de riesgo. La segunda señal tiene que ver con los servicios genéricos. Servicios como asesoría,
consultoría, apoyo administrativo, marketing, servicios profesionales. Oye, estos servicios sí son legales y muchas empresas los usan correctamente. El problema es que también son los más utilizados para simular operaciones. Por eso, cuando el SAT ve este tipo de servicios, exige mucha más evidencia. No basta con decir, me dieron asesoría. El SAT quiere ver qué se hizo, cómo se hizo, cuándo se hizo y qué resultados tuvo. Aquí entramos a un punto muy delicado, el CFDI. La factura dice una cosa, pero la operación real no cuadra. Fechas que no tienen sentido, conceptos vagos. Montos muy altos sin explicación operativa. Por ejemplo, una factura de servicios mensuales, emitida en un solo día, sin evidencia de trabajo previo. O conceptos tan genéricos, que no explican absolutamente nada. Para el SAT, si la factura no cuenta una historia lógica, es una señal de riesgo. El SAT no solo revisa facturas, también revisa cómo se pagan, pagos inmediatos después de emitir la factura, cuentas recién abiertas o dinero que se dispersa rápidamente a terceros. Esto se conoce como pagos triangulados, cuando el dinero entra y sale muy rápido. Sin una razón clara, el SAT sospecha, porque una operación real normalmente tiene un flujo lógico. Otra señal muy importante es el historial fiscal del proveedor. Proveedores que presentan declaraciones en ceros, fuera de tiempo, o con información que no coincide con lo que están facturando. Si una empresa factura mucho, pero declara poco o nada, eso no cuadra. El SAT cruza esta información automáticamente y detecta esas inconsistencias. La opinión de cumplimiento es otro punto clave. Una opinión negativa no siempre significa fraude, pero sí significa riesgo. Y cuando una empresa no está localizada o tiene estatus irregulares, el SAT lo toma muy en serio. Si tú te relacionas con ese proveedor, el riesgo se comparte. Algo que debes tener muy claro es esto. El SAT usa tecnología, cruza CFD, pagos, declaraciones, INSS, Infonavit y hasta información bancaria. No es una revisión manual, es automatizada. Por eso, los patrones se detectan, aunque tú no los veas. Y aquí es donde entran los sistemas. Herramientas como Contaki ayudan a detectar alertas, revisar listas EFOS y mantener control documental. No sustituyen al SAT, pero te ayudan a prevenir antes de que el SAT toque la puerta. Quiero cerrar este bloque con una idea muy importante. El SAT no persigue personas, persigue patrones. Y si tú estás conectado a uno de esos patrones de riesgo, aunque no lo sepas, el SAT te va a revisar. Por eso es tan importante saber con quién trabajas, y cómo documentas tus operaciones. Hasta ahora ya vimos cómo el SAT detecta proveedores de riesgo. Ahora viene la parte más importante de todo el video, porque esta parte puede evitarte problemas antes de que existan. Aquí no vamos a hablar de qué hacer cuando ya estás en problemas, sino de cómo prevenirlos desde el inicio. Primer filtro y aunque suene básico, muchísima gente no lo revisa. El proveedor debe tener su RFC activo. Y con estatus localizado, ¿qué significa localizado? Que el SAT sabe dónde está, que existe un domicilio fiscal real y que ese domicilio fue verificado. Si un proveedor aparece como no localizado, es una alerta roja inmediata. No significa automáticamente que sea EFO, pero sí significa que el SAT no lo puede encontrar. Y si el SAT no puede encontrarlo, el problema después puede ser tuyo. Segundo punto clave.
La opinión de cumplimiento. Este documento te dice si el proveedor está al corriente con el SAT. Impuestos presentados, declaraciones, obligaciones fiscales. Debe ser positiva. Sí, una opinión negativa no siempre significa fraude, pero sí significa riesgo, porque si el proveedor no cumple con el SAT, ¿por qué tú sí tendrías que confiar en él? Y, ojo con esto, el SAT espera que tú hayas revisado esta opinión antes de contratar. Este punto es clave y casi nadie lo analiza. La capacidad operativa. Pregunta Auchi. ¿Este proveedor realmente puede hacer lo que me está cobrando? ¿Tiene empleados? ¿Tiene infraestructura? ¿Tiene experiencia comprobable? Porque el SAT se hace exactamente estas mismas preguntas. Empresas que facturan millones, sin personal, sin gastos, sin estructura, son focos rojos automáticos. Este punto es tu escudo, el contrato. Y no solo el contrato, la evidencia, correos, entregables, reportes, bitácoras, archivos, resultados. Si el SAT te pregunta, ¿en qué consistió la operación? Tú tienes que poder demostrarlo. No con palabras, con documentos. Desde el primer día debes pensar en evidencia en correos, reportes, entregables, seguimiento, no hasta que el SAT pregunte. Lo que no se documenta fiscalmente. No existe. Aquí quiero hacer una pausa importante. Todo lo que hemos visto hasta ahora sí se puede revisar manualmente, pero siendo realistas, cuando tienes muchos proveedores, muchas facturas y poco tiempo, confiar solo en la memoria o en una revisión visual ya no es suficiente. Por eso es clave apoyarte en sistemas. Sistemas que te ayuden a detectar alertas antes de que el problema crezca. Por ejemplo, que te permitan identificar proveedores con estatus fiscal irregular, que te avisen si un RFC entra en listas del SAT, que te ayuden a llevar control documental de contratos, CFDI y pagos. Esto no sustituye tu criterio, lo refuerza, porque el SAT no revisa a ojo, revisa con tecnología. Por eso herramientas contables y administrativas, como Conchipaki, ayudan mucho en la parte preventiva, no para evadir nada, sino para tener orden, trazabilidad y evidencia cuando se necesita. Quiero que te quedes con esta idea. Revisar antes es prevenir. No es desconfiar, no es exagerar, es hacer lo que el SAT espera que hagas. La autoridad da por hecho que tú revisaste a tu proveedor antes de contratarlo. Si no lo hiciste, el riesgo no desaparece, se traslada a ti. Y aquí es donde muchas empresas se equivocan. No es que hayan querido hacer algo mal, es que no revisaron a tiempo. Y ahora sí, ya vimos cómo prevenir. Pero, ¿qué pasa si ya facturaste con un proveedor de riesgo? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Hasta este punto del video hemos hablado de prevención, de señales, de cómo el SAT detecta proveedores de riesgo, pero este bloque es diferente. Este bloque es para las personas que ya están del otro lado del problema. Personas que hoy, revisando su contabilidad, su sistema o una lista del SAT, se dieron cuenta de algo incómodo, que ya facturaron con un proveedor que tiene alertas. Y aquí quiero ser muy claro desde el inicio, no estamos hablando de criminales, no estamos hablando de fraude automático, estamos hablando de riesgo fiscal, y el riesgo fiscal se administra. Este bloque es para que entiendas cómo pensar, cómo analizar y cómo actuar. Lo primero que quiero quitarte de la cabeza es el miedo. Facturar con un proveedor de riesgo no significa que automáticamente hiciste algo ilegal. Muchas empresas contratan de buena fe,
reciben una factura válida, pagan por transferencia y cumplen. El problema es que el SAT no analiza intenciones, analiza evidencia. Y si tú actuaste bien, pero no documentaste, el SAT no ve tu buena fe. Ve vacíos. Por eso digo, Ann, no todo está perdido, pero tampoco se puede ignorar. Este es el momento donde una empresa madura fiscalmente, corrige o se expone. Antes de pensar en cancelar, corregir o ajustar impuestos, hay que revisar la operación. Y cuando digo revisar, no es ver la factura y ya. Es sentarte y responder preguntas incómodas. ¿Qué se contrató exactamente? No servicios, no apoyo, no asesoría. ¿Qué hizo esa persona o empresa en la práctica? ¿Te entregó algo? ¿Un reporte? ¿Un archivo? ¿Un avance? ¿Un resultado concreto? ¿O solo fue una factura a fin de mes? Este análisis es interno, pero es fundamental, porque aquí te das cuenta si la operación fue real, mal documentada, inexistente o se expone. No todos los riesgos son iguales. Hay proveedores que solo tienen un detalle administrativo y hay proveedores que están listados como EF o S definitivos. No es lo mismo una empresa que hoy tiene opinión negativa que una empresa que nunca tuvo empleados, infraestructura ni operaciones. Por eso aquí no se trata de entrar en pánico, se trata de clasificar el riesgo. Pregúntate, ¿este proveedor tiene actividad real? ¿Hay evidencia del trabajo? ¿O solo hay CF, DI y pagos? Entre más evidencia tengas, más defendible es tu posición. Entre menos tengas, más estratégico debe ser. Muchos empresarios piensan que corregir es aceptar culpa. No. Corregir es demostrar control. El SAT ve con mejores ojos a una empresa que detecta, analiza y corrige, que a una que espera a que la revisen. La corrección puede ser ajustar una deducción, puede ser reclasificar un gasto, puede ser regularizar documentación, pero nunca debe ser improvisada. Una corrección sin análisis genera más problemas que soluciones. Aquí entra algo que casi nadie toma en serio hasta que ya es tarde en el orden. Cuando no tienes sistemas, todo depende de la memoria, del contador, del auxiliar, del correo, y eso es muy peligroso. Los sistemas no son solo para cumplir, son para ver, para detectar, para anticipar. Por ejemplo, Contaqui permite centralizar información de CFDI, proveedores, pagos. No te dice qué hacer, pero te da visibilidad. Y sin visibilidad, no hay control. Hay empresas que saben que tienen riesgo y lo dejan pasar. Meses, años, hasta que llega un requerimiento. Y ahí todo se vuelve urgente, caro y estresante. Actuar a tiempo no elimina el riesgo, pero lo reduce. Y eso en fiscal hace toda la diferencia. El problema no es solo el proveedor. El problema es cómo reaccionas. Muchas empresas se equivocan no por mala fe, sino por no saber. Y esos errores cuestan. El SAT puede rechazar deducciones, puede pedirte información que ya no tienes, puede generar multas y recargos, puede dejar observaciones que te persiguen en auditorías futuras. Y algo muy importante, el riesgo se acumula, no se borra solo. El SAT no funciona como un semáforo, no te avisa en amarillo, revisa en silencio, y cuando actúa, ya tiene información. Esperar es una mala estrategia. Borrar no es corregir. El SAT conserva CFD1, pagos, cruces. Si tú borras, solo pierdes defensa. La improvisación fiscal es carísima. Cada decisión deja huella. Y sin procesos,
Cada problema se repite. Y quiero cerrar este bloque con esto. Los proveedores de riesgo siempre van a existir. Lo que marca la diferencia es si tu empresa tiene procesos para revisar, para documentar, para prevenir. Cuando tienes procesos, el riesgo se controla. Después de ver cómo el SAT detecta proveedores de riesgo, EFOS y operaciones simuladas, la conclusión es muy clara. Hoy en día, ya no basta con reaccionar cuando el SAT te notifica. La única estrategia inteligente es prevención combinada con sistemas. Prevenir significa revisar antes de facturar, antes de pagar y antes de deducir. Y los sistemas existen justamente para ayudarte a hacer eso de forma automática, sin depender de la memoria, del criterio personal o de hojas de Excel. Porque el SAT no revisa a mano, revisa con sistemas. Aquí es donde entra una herramienta como Compaqui. Compaqui no sustituye al contador, pero sí le da superpoderes. Primero, realiza el cruce automático con las listas del SAT, incluyendo EFOS y estatus fiscales. Segundo, genera alertas cuando un proveedor representa un riesgo, incluso antes de que el problema explote. Y tercero, toda esta información está integrada directamente en el sistema, no en plataformas externas que nadie revisa. Esto reduce errores humanos y, sobre todo, reduce sorpresas fiscales. ¿Qué es lo que realmente revisa Compaqui? Revisa el RFC del proveedor y su validez. Consulta su estatus fiscal. Si está archivo suspendido o con problemas. Detecta alertas de riesgo cuando un proveedor empieza a mostrar comportamientos sospechosos. Y algo muy importante, analiza el historial y la consistencia de las operaciones. Porque el SAT no solo revisa un CFDI, revisa patrones completos de comportamiento. Esto es lo que realmente significa prevención fiscal. No es reaccionar cuando ya llegó la carta del SAT. No es improvisar respuestas. Es tomar decisiones informadas, con datos reales, antes de que exista un problema. La diferencia entre una empresa con problemas fiscales y una empresa sólida, muchas veces, es solo prevención. Y aquí quiero que pongas mucha atención. El SAT ya utiliza inteligencia fiscal, no revisiones manuales. Usa cruces automáticos, algoritmos y detección de patrones. Primero detecta riesgo y después decide a quién auditar. Si tú no usas sistemas, estás jugando con desventaja. El SAT evolucionó. Las empresas también tienen que hacerlo. La mayoría de los empresarios ve estos videos cuando ya tiene un requerimiento del SAT en la mano. Tú lo estás viendo antes. Eso ya te pone en ventaja. Si quieres revisar tus procesos, proveedores y facturación antes de que sea un problema real. En Tech, y si te ayudamos a hacerlo bien desde el inicio. El contacto está en la descripción. Suscríbete al canal, porque cada video que ves aquí te puede ahorrar miles de pesos.